Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Ariana Martín. Junto con Laura vamos a estar compartiendo este ciclo lectivo, la materia. Conmigo van a ver ahora lo que es el tipo abstracto de dato cola. Ya vieron la clase pasada con Laura el manejo de las pilas. La característica que tiene este tipo de dato es que el primer elemento que entra es el primer elemento que va a salir. También podemos decir que existe un orden temporal entre estos elementos que tienen el primero que va a entrar, va a ser el primero que va a salir y va a mantener ese orden durante todo que es el nombre que tienen en algunos sistemas donde ya tienen implementadas este tipo de estructuras. Veamos la especificación que tiene este tipo abstracto de datos. Está formado por una secuencia de elementos que van de 0 a más y todos deben pertenecer a un mismo tipo y se manejan con esta política que se denomina FIFO, de modo tal que este conjunto va a estar formado por un A1, un A2, hasta una N, donde N será mayor e igual a 0. Ese orden temporal de inserciones va a determinar el orden en que los elementos serán recuperados. Si el AN es mayor que 0, el A1 corresponde al primer elemento ingresado, que será también el primer elemento a ser retirado. Y el AN será el último elemento ingresado y también será el último elemento a ser eliminado o retirado de la cola. ¿Qué características tienen estas especificaciones de operaciones? Bueno, las operaciones abstractas permitidas, siendo C la cola y X un elemento, las operaciones serán el insertar, que me va a permitir, el insertar que me permitirá insertar un elemento C dentro de la cola, y la salida que obtendré tendrá una cola donde el elemento X pertenecerá al conjunto y será el último elemento insertado. El elemento suprimir, la operación suprimir, perdón, me va a permitir suprimir de la cola un elemento X, siempre y cuando X no esté vacía, lo que va a retornar es el elemento que se encuentra en la posición primera de la cola, en el A1 de la cola, será el elemento que entregue como X, y si no, entregará un error en el caso de que la cola se encuentre vacía. El recorrer la cola, esta operación, se establece ya sea para procesar los elementos que tengo dentro de la cola, para ver el contenido de los elementos que tengo dentro de la cola, que es lo único que puedo llegar a hacer, mostrar los elementos o procesarlos por alguna operación que tenga que hacer con ellos. Y lo único que puedo hacer es recorrerla, que se recorrerá desde el primer elemento hasta el último elemento y se van a ir mostrando en el orden en que se encuentran ubicados dentro de la cola. Tendré también las operaciones crear, que me va a permitir crear una cola, y la operación vacía, que me va a permitir ver si la cola se encuentra vacía o no. Vamos a utilizar una aplicación de este tipo de estructura. ¿Para qué se aplican estas estructuras dentro de la informática? Generalmente se pueden trabajar para hacer trabajar la simulación de una cola de espera. Por ejemplo, dentro de un banco, yo puedo simular el comportamiento que puedo llegar a tener durante un determinado tiempo, las colas que se encuentran esperando, y en función de ellos yo puedo concluir en que es necesario poner un cajero más, en que es necesario
Si el tiempo de espera de los clientes es poco, puedo llegar a sacar la conclusión de que a lo mejor es necesario que algún cajero trabaje en otra cosa momentáneamente. Me permite, si lo estoy trabajando haciendo la simulación de las colas en un supermercado, por ejemplo, establecer si necesito que una caja se habilite o deje de estar habilitada. El objetivo que tiene es conocer el promedio de espera de los clientes que tengo en la cola o de los clientes que fueron atendidos, dependiendo del caso. Para eso, sobre todo, se utiliza la aplicación de las colas, para hacer simulaciones de espera. También puedo trabajar, por ejemplo, las colas que tengo en un semáforo, y eso me puede estar indicando, en función del tiempo de espera que tengo, si es necesario que a lo mejor le dé más tiempo a uno de los lugares, de los laterales del semáforo, y en fin, ese tipo de aplicaciones, como colas de esperas en impresiones. Bueno, sobre todo para eso son utilizadas dentro de la informática este tipo de estructuras. Vamos a realizar esta simulación que corresponde a una cola de clientes que están esperando para trabajar con un cajero automático. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a construir una simulación que está trabajando en función del tiempo monitoreado, minuto a minuto, de lo que ocurre en el sistema. Vamos a ir analizando qué es lo que ocurre en cada uno de... Puede pasar que llegue un cliente a la cola, puede pasar que el servidor, el cajero, se encuentre libre y debe comenzar a atender un nuevo cliente, o puede pasar que los clientes que aún están en la cola sigan esperando un minuto más porque el cajero está atendiendo a alguien. Vamos a ver cómo trabajamos esta simulación a través del pseudocódigo. Ustedes después tendrán que en la práctica implementar esta aplicación. ¿Sí? Bueno, lo que deberán hacer es, por un lado, analizar, tener en cuenta cuál es la frecuencia de llegada de los clientes. Supongamos que en promedio podemos llegar a decir que un cliente llega a la cola alrededor de 5 minutos. Cada 5 minutos está llegando un cliente a la cola. O supongamos, tal vez es mucho, cada 5 minutos, supongamos que cada 2 minutos llega un cliente a la cola. Por lo tanto, la probabilidad de que el cliente llegue en 1 minuto es 1 en 5 o es 1 en 2, dependiendo de la frecuencia que yo tengo. Tenemos que ver también el tiempo de atención del cajero. Supongamos que el tiempo máximo que necesita un cajero para atender a un cliente sea de 1 minuto de minutos. Y el tiempo de la simulación, durante cuánto tiempo vamos a estar haciendo la simulación. Si llega un cliente, es porque la frecuencia de llegada, que es X, para saber que llegó en este minuto, es 1 sobre X, cualquiera sea la frecuencia. Como dijimos, si llega cada 5 minutos, será de 1 en 5. Si llega una persona, entonces, un cliente a la cola, y se insertará en la cola, siempre y cuando la cola no esté llena. Independientemente de qué tipo de cola hayamos utilizado, debo tener la posibilidad de que el cliente se inserte en la cola. Si el cajero está libre, entonces, si la cola no está vacía, si yo tengo gente que está esperando en la cola, entonces lo que deberé hacer es tomar un cliente de la cola y comenzar a atender. Por lo tanto, voy a suprimir de la cola un cliente. Voy a trabajar con el tiempo de espera de ese cliente porque yo quiero conocer, al final de esta simulación, cuál es el promedio de tiempo que llevan esperando los clientes que están en la cola. Entonces deberé
computar qué pasa con ese tiempo, acumularlo, contarlo, y dependiendo de cuáles sean las necesidades que yo tenga, lo que yo quiera averiguar con mi aplicación, son las operaciones que yo haré acá, pero yo necesito trabajar con el tiempo que lleva el cliente esperando en este momento. ¿Qué pasa? Que mi cajero que estaba desocupado, ahora estará ocupado, ahora va a atender a una persona. Si la cola está vacía, pues no hago nada. Y si el cajero está ocupado, si el cajero ya está atendiendo a alguien más, lo que deberé hacer es actualizar el cajero. Y también necesito actualizar mi reloj porque acaba de pasar 1 minuto. Yo, minuto a minuto, analizaré si llegó un cliente, si el cajero está libre, si el cajero está ocupado, hasta que termine la simulación. Si ya alcanzó el reloj el tiempo de la simulación, ¿qué voy a hacer? Y bueno, calcularé el promedio de espera con el tiempo de espera acumulado y la cantidad de clientes atendidos. Y mostraré ese tiempo, ese resultado. ¿Cuáles son los componentes más importantes que tiene este sistema? ¿Qué es lo más importante? Tener en cuenta que tengo un cajero, que va a ser un servidor en este momento. Estamos hablando que es un cajero automático, puede ser un cajero persona, es quien me va a atender. La cola de clientes. ¿Cómo voy a representar a cada uno de los componentes? Bueno, el cajero podrá ser una variable booleana que me está diciendo está ocupado o no está ocupado. O tal vez me sirva trabajarlo como un contador para contar el tiempo que lleva esperando cada cliente, cada cajero, el tiempo que lleva atendiendo cada cajero. ¿Y la cola de los clientes? Será una cola de tiempos, de los tiempos que lleva esperando, que cuando yo lo inserte en la cola, lo inserto con tiempo 0, porque acaba de ingresar a la cola y no lleva esperando nada. ¿Qué tipos de representaciones tengo? Puede ser la representación secuencial, donde yo tengo un arreglo con una variable último que me va indicando cuál es el último elemento que estoy trabajando, el último elemento donde voy a insertar. Puedo trabajarla como una representación donde también tengo un primer y un último elemento, y vamos a ver una tercera representación, trabajando siempre en forma secuencial, lo que se denomina cola circular. Vamos a ver cada una de ellas en particular qué características tiene. Si yo estoy trabajando con una cola donde el tipo de representación está dado por un arreglo y una variable que me indica cuál es el último elemento, tengo un arreglo y una variable que me indica cuál es el último elemento donde voy a insertar. ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene este tipo de representación? Vamos a analizar siempre en función de las operaciones abstractas de la estructura, en este caso del tipo abstracto cola. Siempre que yo analice ventajas o desventajas, me voy a fijar esas operaciones abstractas que tienen, cuáles son las que me conviene o no me conviene trabajarlas con la estructura que he elegido. En función de esas operaciones voy a analizar las ventajas o desventajas. ¿Qué ventajas tiene este tipo de representación? Yo puedo decir que el insertar es muy sencillo porque simplemente me va a estar dando el último elemento en lugar donde tengo que insertar. Ahora, ¿qué pasa con el suprimir? Cada vez que yo elimine un elemento, si siempre el primer elemento estará en el lugar correspondiente al inicio del arreglo, para que esto ocurra, yo
cada vez que suprimo un elemento, deberé correr todos los elementos que tengo en la cola para que yo me mantenga siempre el primer elemento colocado al inicio del arreglo. Lo cual sería muy engorroso tener que mover todos los elementos para poder mantener siempre el primer elemento en la cabeza o al comienzo de mi arreglo. Por lo tanto, no es una estructura trabajarlo de esta forma como muy óptima. Veamos qué pasa si yo trabajo con la representación donde tengo un primer elemento como una variable indicándome dónde queda el primer elemento y una variable que me indica dónde queda el último elemento. Las inserciones, como voy a insertar en el último elemento, me va a estar indicando el último lugar para insertar. Y el primero me va a estar indicando el lugar para suprimir el elemento. Entonces ya salvé la desventaja del shifteo que tenía con la otra representación. Pero veamos ahora qué ventajas me da esto. Ya insertar y suprimir lo puedo trabajar igual de sencillo. El primero me está indicando el primer elemento a suprimir, que una vez que yo lo elimine, lo corro al elemento que le sigue. Si está en el 1, estará en el 2. Y el último elemento es donde yo voy a insertar. ¿Y qué pasa con las desventajas? ¿Cómo detecto si mi cola está llena? Si yo eliminé varios elementos, el primero, que comenzó estando en el 1, fue corriéndose, y a lo mejor me quedó el primero en el lugar 4 y el último en el lugar 5, y yo no puedo insertar un elemento, a lo mejor suponiendo que el último sea el 5, que yo tengo un arreglo de 5 elementos, mi último está marcando el lugar 5, mi primero me está marcando el lugar 4, y yo no puedo insertar más elementos porque se me terminó el tamaño del arreglo, y en realidad yo tengo todos los primeros lugares vacíos, porque fui corriendo la variable primero cada vez que fui eliminando un elemento. En este caso, yo me voy a encontrar con que tengo una cola llena y en realidad tengo mucho espacio para insertar elementos. Entonces surge una nueva representación, que es la representación de lo que se denomina cola circular. En este caso, la cantidad de elementos que tiene la cola para indicarme si está llena o no está llena, está dada por una variable Kant. El primero y el último funcionan de la misma manera que funcionaban antes en la cola anterior. Y lo que voy a trabajar es a través de Kant la cantidad de elementos. Fíjense que yo comienzo con el primer elemento, estará en la posición 0, el segundo en la posición 2 y así iré insertando. Y a medida que vaya suprimiendo este tipo de estructura, lo que debería hacer es ir corriendo el puntero del primero y yo sigo teniendo espacios para insertar en los primeros lugares. Entonces este último elemento, una vez que llegó al tamaño máximo del arreglo, debería pasar al lugar 0 si es que hay lugar para insertar, y esto me lo va a estar indicando la variable cantidad. Ya vamos a ver cómo lo trabaja, porque tenemos un par de diapositivas más que me van a mostrar cómo se trabaja ese algoritmo. Por lo tanto, solucionamos ahora y tenemos como ventaja el insertar y el suprimir, y como desventajas no sabemos. ¿Qué tipo de desventajas puedo llegar a tener? Investiguemos. La próxima representación que tenemos es si yo tengo una estructura. Recuerden que siempre que yo estoy trabajando en forma secuencial, tengo la limitación del tamaño del arreglo, dependiendo del lenguaje con el que yo esté programando.
Algunos lenguajes me van a permitir que yo trabaje trabajando con colas dinámicas, que yo pueda ir insertando elementos siempre y cuando me permita el lenguaje trabajar con arreglos dinámicos, pero hay lenguajes que no me permiten trabajar con ese tipo de estructura. Entonces, estoy limitada siempre por el tamaño del arreglo. Otra forma de trabajarlo es a través de la representación encadenada. Esta representación encadenada voy trabajando con un primer elemento, un último y una cantidad, pero estoy trabajando con lo que ustedes llamaban antiguamente como enlazados, celdas enlazadas, donde yo tengo una celda que tiene la información correspondiente al primer elemento y tengo un enlace al siguiente elemento. De ese modo yo voy a tener todos los datos enlazados y necesitaré conocer cuál es el último elemento para insertar a partir de ahí el nuevo elemento. Y la cantidad de elementos que tengo me lo está indicando siempre la variable cantidad. Veamos a la representación como hago para la construcción de esas operaciones abstractas. Si yo estoy trabajando en forma secuencial, ¿cómo trabajo? Bueno, voy a definir mi cola, voy a tener lo que es, vamos a trabajar con la cola circular, voy a tener las variables primero, último, cantidad y el máximo tamaño correspondiente al arreglo. En el constructor de la cola, yo voy a colocarle a mi cola la cantidad de elementos que tengo, voy a inicializar variables, primero, último y cantidad sin elementos. La operación vacía me va a retornar true si la cantidad de elementos es 0. Y el insertar va a averiguar primero si la cantidad de elementos que tengo es menor que el máximo, entonces tengo lugar para insertar un elemento. Al último le voy a dar último más 1 módulo la cantidad de elementos. ¿Qué me permite hacer esta operación módulo? Es algo así como si el último elemento está en el lugar máximo, dele 1. Y si no, dele 1 más 1. Dele el elemento que estaba. Si el último llegó al lugar último que tenía, supongamos, tengo un arreglo de 5 elementos. Si el último está en el lugar 5, 5 más 1, 6. Módulo, la cantidad del arreglo, que es 5, me va a dar 1. Y va a mandar al último, al primer elemento. Si no, prueban esta parte de código. Fíjense cómo trabaja. La cantidad la incremento en 1 porque inserté un elemento más y devuelvo el elemento que he insertado. Lo mismo para suprimir. Voy a trabajar de la misma forma el suprimir. Al primero le voy a dar el primero más 1 módulo el tamaño del arreglo. Y de esa forma, si el primer elemento se encuentra en el lugar máximo del arreglo, lo voy a pasar al lugar siguiente, que será al lugar 1, al primer lugar del arreglo. Pruébenlo, fíjense cómo trabaja y si les es muy complicado trabajar de esta forma hasta que se acostumbren, pueden reemplazar esta parte de código por un if preguntando si el primero llegó al lugar máximo, le doy 0 y si no, incremento print en 1. El recorrer, lo que va a recorrer es toda la cola, ya sea porque voy a actualizar los datos o porque voy a mostrarla. Ojo, que si la cola es circular, yo no puedo decir vaya desde el primero hasta el último. No puedo trabajar desde el primero hasta el último porque voy a tener el primero en el lugar 4 y el último estar en el lugar 3 porque es circular. Entonces me voy a mover para mostrar los elementos
También utilizando esta formulita del lugar I, le voy a dar el lugar I más 1 módulo la cantidad de elementos de la cola para poder mostrarlo. Cuando trabajamos con la cola con representación encadenada, necesitamos definir la celda. Esa celda que va a contener a nuestro ítem o este elemento y un puntero a la siguiente dirección o un enlace a la siguiente dirección donde se encontrará la próxima celda. Esta clase celda tendrá sus operaciones de obtener ítem, de cargar el siguiente y de obtener el siguiente. Tendremos también... Ahora necesitamos construir la clase cola que va a contener primero y último de tipo celda y va a contener la cantidad de elementos de tipo entero que me va a estar diciendo cuántos elementos son los que tengo en la cola. El constructor lo voy a poner con primero y último colocados en null y la cantidad en 0. La función vacía me retornará 0 o 1 dependiendo de si está vacía o no. La función insertar lo que va a hacer es definir un objeto de la clase celda en la cual voy a colocar el elemento X, que es el elemento que quiero insertar. Voy a cargar el ítem con el cargar ítem al elemento X, voy a cargar el siguiente en null y si el primero es igual a nulo es porque es el primer elemento que estoy insertando y en estos momentos no tengo nada, la cola está vacía, entonces al primero le voy a dar esta celda. Si no, lo que voy a hacer es ir y cargar el siguiente dentro del último, a último lo voy a incrementar, al último lo voy a poner, apuntando a la celda y la cantidad va a aumentarse. El suprimir trabaja de la misma forma, la celda que voy a suprimir es la que tengo como cabeza de la cola. Entonces si está vacía, si la cola está vacía, bueno, no puedo suprimir. Pero si no, en un auxiliar, por si quiero mostrar el elemento que voy a suprimir, le coloco el primero y luego voy a obtener el ítem y voy a obtener el siguiente. Al primero le voy a dar el punto siguiente, disminuyo la cantidad y libero la celda donde tengo el primer elemento que cargué dentro de auxiliar. Recorrer la cola será simplemente ir elemento por elemento, fijándose lo que tengo a través del, moviéndome a través del obtener siguiente.